Hola, bienvenidos al segundo episodio de Diálogos con Stakeholders, un podcast donde reflexionamos acerca de las tendencias y la agenda pendiente en materia de sostenibilidad a nivel global y en el Perú con representantes de diferentes sectores. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que conecta justamente con el episodio anterior donde hablamos sobre las tendencias, un poco la hoja de ruta o la agenda pendiente que hay que trabajar desde el sector privado en materia de sostenibilidad. Vamos a hablar en concreto del rol gremial en la agenda de sostenibilidad en el país y cómo este sentido de representación puede contribuir a la articulación, a la narrativa, a un discurso y sobre todo a la tangibilización del impacto que el sector privado juega en un país como el Perú. Y para hablar de ello, tenemos como invitada a Verónica Bonifaz. Verónica es vicepresidenta ejecutiva y gerente general de Confiep. Verónica cuenta con más de 20 años de experiencia en sostenibilidad, responsabilidad social, comunicaciones y asuntos públicos. Es abogada por la Universidad de Lima, con una maestría en responsabilidad social corporativa en la London Metropolitan University, programas de educación ejecutiva en sostenibilidad y responsabilidad social corporativa en Harvard Business Schools, y además, miembro del L+1, de un grupo de personas comprometidas con la agenda de sostenibilidad en el país y con muchísima experiencia abordando ese tema, sobre todo también desde el sector privado, tanto en roles de liderazgo de estos temas directamente. Así que estamos muy contentos de tenerla en este segundo episodio. Verónica, bienvenida a Diálogos con Stakeholders. Muchas gracias, Manuel. Un gusto estar compartiendo con todos ustedes. Gracias por la invitación. No, gracias a ti. Y queremos arrancar, como siempre, con nuestra dinámica de Fire Chat para que la gente pueda conocer un poco más sobre cómo ves algunos conceptos o tus apreciaciones sobre algunos términos asociados a todos los temas de sostenibilidad que justamente son los que cubrimos en este espacio. Entonces te voy a ir mencionando algunos términos y tú me dices lo primero que se te venga a la cabeza o las ideas con las que asocias a estos conceptos. Arrancamos con sostenibilidad. Futuro. Desarrollo. Tiene que llegar al país. Sector privado. Motor fundamental. Sector público. Motor fundamental. Objetivos de desarrollo sostenible. Ruta de acción. Gremios empresariales. Institucionalidad. Confiep. Gremio de gremios. Muy bien, muy bien. Súper concreta en tus respuestas y con muchas similitudes veo en algunos espacios como el sector privado y el sector público. Arrancamos la conversación, Verónica, con uno de los retos que quizás hemos visto que Confiep ha estado abordando en los últimos años y en concreto en este último periodo de gestión, ¿no? Que quizás es la representación o la inclusión que puede hacer de los diversos perfiles de empresariado que existen en el país, ¿no? Recordamos que nuestro tejido empresarial, ¿no? Más del 98, casi 99% de empresas en el Perú son micro y pequeñas empresas. Y solemos hablar de la contribución del sector privado enfocándonos sobre todo, ¿no? En las empresas grandes, las multinacionales, cuyas acciones son las que conocemos más, quizás, ¿no? Pero hablamos poco de qué está haciendo toda esta otra mayoría y que al final representa un poco el espíritu emprendedor en el país. ¿Qué está haciendo Confiep para trabajar en construir un espacio más inclusivo para estos perfiles empresariales y a su vez para incluir sus preocupaciones y expectativas respecto al desarrollo y a la agenda país? Sí, justamente como decías, Manuel, en el país más del 99% de empresas son micro y pequeñas empresas, ¿no? Entonces, es súper importante realzar el rol que tienen en el desarrollo del país. Y para ello venimos trabajando en coordinación con uno de nuestros gremios, que es la Asociación PYME Perú, y venimos haciendo diferentes iniciativas para fortalecer su gestión, para identificar cuáles son esas brechas, esos retos que tenemos que afrontar para poder ver un crecimiento sostenido en el país, ¿no?
Entonces, trabajando articuladamente con la Asociación PYME Perú, hemos lanzado dos iniciativas súper importantes, ¿no? Primero está la iniciativa del pago a 30 días, que fue una iniciativa que se lanzó hace unos meses, que la estuvimos trabajando por bastante tiempo. Fue una iniciativa voluntaria al inicio, que la idea era el pago a MIPYMES a 30 días, y con ese mecanismo la idea era activar una campaña para, bajo un esquema voluntario, las empresas adecúen sus pagos a los proveedores de la micro, pequeña y mediana empresa a 30 días, y así contribuir con la reactivación y el desarrollo de este importante sector empresarial y ayudarnos justamente en acelerar su reactivación, sobre todo después de los meses y 2 años críticos que hemos tenido como país durante la pandemia, ¿no? Y que los rezagos continúan. Así que venimos trabajando con eso. Y otra iniciativa súper importante que acabamos de lanzar, después de un trabajo colaborativo súper importante, es la plataforma Provee Pyme. Con la plataforma Provee Pyme, lo que se está buscando es apoyar también a la reactivación de la pyme peruana mediante un mecanismo efectivo de articulación entre la oferta productiva de las pequeñas empresas y los requerimientos de las empresas más grandes. Esto se ha hecho en coordinación con la OIT y la iniciativa consiste en tener esta plataforma donde las empresas grandes encuentran una vitrina de oferta productiva y las pymes que han sido capacitadas, y se ha visto todo un enfoque de fortalecer sus procesos de innovación, de gestión de riesgos y programas conjuntos para fortalecer su gestión. Y entonces eso ya está avanzando. Tenemos 79 empresas ya en la oferta productiva y contamos con 16 grandes empresas ya suscritas a la plataforma, quienes ya han planteado un compromiso y muchas lo han iniciado para canalizar sus requerimientos comerciales, ¿no? Empresas de consumo masivo como Alicorp, Arca Continental, Austral Group de pesca, grupos grandes, Cálida, Los Portales, Grupo Intercorp, etc. Entonces, es súper importante porque con esta articulación productiva estamos abriendo nuevos mercados y también minimizando esas brechas que a veces existen y conectando la oferta con la demanda existente a nivel nacional en las regiones, ¿no? Y creemos que es fundamental para las pymes. No, súper bacán. Además, el trabajo que vienen haciendo con la Asociación PYME Perú creo que permite un acercamiento mucho mejor a este justamente perfil, y creo que esta plataforma de Provee Pyme sin duda va a generar muchas nuevas oportunidades para este grupo. Me lleva esto que has compartido, estas dos iniciativas muy concretas, a la siguiente pregunta, que es, ¿cómo conciben ustedes el rol que juega Confiep, ¿no? Siendo este gremio de gremios, digamos, para contribuir con la agenda de sostenibilidad en el país? ¿Cuál es el rol que ustedes creen que deben jugar? ¿Con qué actores articulan para lograrlo? Y, digamos, ¿cuál es el camino que ya han avanzado en ese sentido? Mira, nosotros consideramos que, primero, la agenda de sostenibilidad en el mundo y en el país solo se va a lograr con un trabajo colaborativo, ¿no? No, digamos, ya las tendencias, las empresas no pueden trabajar aisladas, sino tienen que trabajar por sectores, ¿no? Y es por eso que también las nuevas iniciativas de sostenibilidad en el país, de Perú Sostenible, es trabajar por sectores. Es la única manera de ir migrando y realmente viendo los negocios, las cadenas de valor sectorialmente. Y así se van a conectar las necesidades con las oportunidades. Entonces, los gremios tienen un rol súper importante en esa articulación, ¿no? Porque se pueden identificar necesidades conjuntas, trabajos conjuntos. Entonces, eso por el lado de identificar sectorialmente las necesidades, los impactos regulatorios que muchas veces están asociados a temas no abordados oportunamente en temas de sostenibilidad, ¿no? En agua, en plástico, etcétera, y en muchos otros. Entonces, creo que hay una oportunidad para que los sectores y los gremios identifiquen y trabajen en conjunto
con las autoridades y con las diferentes plataformas que existen para acelerar esa agenda sectorial. Ujú. Y por otro lado, y no menos importante, es el tema de las instituciones en el país, ¿no? Ujú. Tenemos una situación muy crítica en el debilitamiento de las instituciones. Nosotros consideramos que como gremio tenemos que seguir trabajando en el fortalecimiento de las instituciones en el país. Y los gremios son sumamente importantes. Y para ello, trabajar en conjunto con el sector público y con las diferentes instancias que se establecen para trabajos colaborativos. Es la única manera. Ujú. Ahora que estamos en momentos complejos en el país y en el futuro también. Entonces, y alineado también con lo que establecen pues, los ODS 16 y 17, ¿no? Las instituciones son fundamentales y en el marco del fortalecimiento institucional los gremios tienen que trabajar de manera conjunta y acercar muchas veces a las partes para poder abordar los temas complejos. Entonces, yo lo veo desde esos dos escenarios. Y ejemplos concretos de CONFIEP es su participación en el Acuerdo Nacional como un espacio para fomentar diálogo, en el Consejo Nacional de Trabajo, para ver temas laborales, de derechos humanos, ¿no? Y su trabajo articulado también con Naciones Unidas, ¿no? Y con la OIT y con diferentes oficinas con las que venimos trabajando y estamos articulando esfuerzos para justamente hacer un trabajo colaborativo con estas instituciones internacionales, regionales y lo que establece también nuestra dinámica de país, ¿no? En las diferentes instituciones. Entonces, todo lo que sea fortalecer las instituciones, los gremios, a nivel nacional e internacional, van a seguir teniendo un rol súper importante en estas iniciativas, que finalmente protegen un marco habilitante para poder acelerar la ruta de la sostenibilidad. Si no tenemos instituciones sólidas, democracia, marcos regulatorios y los fundamentos que nosotros como CONFIEP protegemos y promovemos, ¿no? Como empresariales, no se va a poder seguir acelerando la agenda de sostenibilidad, que como mencionaba en una de las respuestas, es fundamental porque consideramos y considero que el motor del desarrollo es la empresa privada, pero igual fundamental la contraparte del sector público para acelerar y ir juntos en esa ruta, ¿no? Entonces hay que seguir impulsándolo y ese es el rol, creo, fundamental de los gremios. No, sí, sin duda. Y lo de la articulación lo hemos visto mucho, ¿no? Sobre todo el último año en medio de todo lo que ha vivido el país. Te hago una repregunta respecto al tema de fortalecimiento institucional, porque no viene de ahora, viene de muchísimos años la crisis de institucionalidad en el país y creo que ya se ha hablado muchísimo al respecto. Y ahí has hablado mucho de la parte de, ¿no? Política pública, ver, ¿no? Temas regulatorios, etcétera. ¿Cómo ves tú que encaja ahí el tema de fortalecimiento de capacidades también? Porque creo que muchas veces cuesta ponernos de acuerdo entre sector privado, sector público, sociedad civil, o en distintos actores, porque no necesariamente hay una mirada común sobre desarrollo, porque no hay una mirada común sobre hacia dónde tenemos que ir como país. En ese sentido, ¿qué han encontrado ustedes y digamos, y cómo están haciendo para superar esas barreras que suelen presentarse en interacciones iniciales o en acercamientos iniciales con estos grupos? Sí, digamos, es un reto, siempre lo ha sido y ahora más es un reto grande. Tenemos muchas cosas con las que tenemos que lidiar y que hacen que no estemos pensando y enfocados en lo que todos deberíamos estar pensando, ¿no? Estamos regresando a cómo seguimos trabajando en lo básico, ¿no? En fortalecer las instituciones, la democracia, cómo reactivar el crecimiento económico, y eso hace que nos desenfoquemos de las agendas que veníamos aceleradamente trabajando como gremios y como empresas. Entonces, eso es una realidad y tenemos que afrontarla para retomar el rumbo.
¿no? Retomar el rumbo y acelerar la sostenibilidad en el país a pesar de los retos que estamos viviendo. Entonces, yo creería que retos hemos pasado en este país muchos, ¿no? Y como país, como instituciones, como empresas. Entonces, no hay que perder la perspectiva de las cosas, del país, del futuro, y seguir trabajando en lo que todos creemos y en el desarrollo del país. Sobre todo, y más aún, enfocándonos en los espacios más vulnerables que estamos viendo en este momento, que es también ayudar justamente a que se reactiven las pequeñas empresas, afrontar la crisis alimentaria que está viniendo rápidamente y ayudar justamente en identificar qué espacios tenemos que activar para que de manera inmediata ayudar a los más vulnerables que están siendo los más afectados, ¿no?, del país. Entonces, creo que hay que responder rápido con acciones concretas para el corto, pero sin dejar de mirar el largo plazo. De acuerdo, de acuerdo. No, y los temas que has mencionado sin duda se han visto aún mucho más impactados por la pandemia, como bien decías, y creo que son temas que están movilizando a muchos actores independientemente de cualquier otro tema, ¿no?, de agenda particular que se pueda tener, lo cual es importante. Ahora, un tema sin duda que también entra a tallar al momento de, ¿no?, propiciar un trabajo articulado es la confianza, ¿no? Y sabemos también que, ¿no?, en una coyuntura como la que estamos viviendo hay mucha crisis de confianza, hay una crisis de confianza fuerte hacia muchas instituciones de distintos sectores. Y ahí te preguntaría, ¿qué está haciendo Confiep para fortalecer esta confianza, este respaldo y esta legitimidad, digamos, de el impacto y de la contribución que viene haciendo el sector privado en este país? ¿Cómo está haciendo este cambio en la percepción que sin duda también, ¿no?, lo ha afectado o ha afectado el rol gremial durante muchos años, quizás? Sí, desde el inicio en esta gestión justamente se identificó esa necesidad de cambio en el sentido de escuchar más las percepciones, ¿no? Las percepciones y las expectativas de todos los grupos de interés y entender y realmente reflexionar sobre cuál es nuestro rol en la sociedad y si no estábamos conectando con todos nuestros actores y todos nuestros grupos de interés como un actor social más en el país, teníamos que readecuar la forma como estábamos abordando todos los temas. Entonces, es evidente que estamos viviendo, como mencionas, una crisis de falta de confianza y valores en la sociedad en general, y eso ha hecho que, pues, se agudicen las posiciones polarizadas entre los actores. Entonces, somos conscientes de ello y para ello venimos trabajando con un diálogo abierto, honesto, para identificar más las coincidencias que tenemos, ¿no?, y construir la confianza y avanzar sobre ello, ¿no? Entonces, hay muchos temas que como país y como actores hemos identificado. Todos queremos que el país se desarrolle, todos queremos salir de educación de calidad, todos queremos un tránsito a la formalidad y la protección social para todos. Entonces, ¿cómo hacer para seguir fomentando la inversión y reactivar la economía, que es el motor fundamental del desarrollo de este país, pero seguir fortaleciendo la confianza? Y para eso replanteamos el propósito gremial, ¿no?, que es poniendo al Perú primero y a las personas al centro, articulamos con el Estado y la sociedad para generar desarrollo y bienestar, ¿no? Entonces, tenemos que evidenciar más el rol que tiene la actividad privada como motor de desarrollo en el país, ¿no? Con los propios trabajadores, que formamos un binomio y con ellos creamos, pues, el desarrollo dentro de las empresas. Y a veces eso no se evidencia de la manera como se debería, ¿no? Entonces, hay mucho trabajo que hacer, pero también hay mucho trabajo de reflexión y de una profundo, justamente, introspección
empresarial que ya lo estamos viviendo ya hace bastante tiempo y como gremios somos parte de ello y reiterar pues nuestro compromiso con el país, ¿no? Bajo estos principios, estos valores, pero sí bajo estándares de ética y transparencia, ¿no? Claro. Y ciertamente enfocados en desarrollo sostenible. Entonces estamos promoviendo varios procesos internos basados en prácticas internacionales de gobierno corporativo en temas de anticorrupción, derechos laborales, conflicto de interés, defensa de la competencia, transparencia, etcétera. Y venimos ya trabajando en ello y este año vamos a iniciar con las diferentes etapas porque creemos importante también entender el rol, ¿no? Y cómo el sector empresarial de la micro, la pequeña y la mediana y la gran empresa hemos sido un actor relevante pues, en nuestra historia republicana, ¿no? Entonces tenemos que seguir en esa línea a pesar de los retos que estamos viviendo y pensando, como te mencionaba, en el futuro cercano, sin perder de vista la perspectiva de desarrollo que queremos como país, ¿no? Así que nosotros seguimos trabajando en esa línea con nuestros gremios. De acuerdo. Y esta es la última pregunta, ya pasando a esto que mencionabas, ¿no? Con esta mirada de largo plazo, con esta mirada de desarrollo sostenible que justamente nos lleva a pensar en el largo plazo, ¿ustedes cuáles, en estos ejercicios de diálogo abierto, de introspección que mencionabas, que son súper importantes justamente para construir algo de manera participativa y que represente a todos, ¿cómo encuentran o qué tan fácil encuentran el construir justamente esta mirada de largo aliento, de desarrollo país que queremos y qué están empezando a hacer justamente para que no cada 5 años o cada 4 años que hay un cambio, ya sea a nivel político, a nivel gremial, etcétera, no haya, digamos, un alto y empezamos de cero, que justamente es lo que ha dificultado por mucho tiempo que quizás avancemos, ¿no? De manera mucho más articulada. ¿Cómo están viendo ustedes ese tema y qué están haciendo para lograr que construyan, ¿verdad?, en un proyecto a largo plazo? Mira, una de las iniciativas, como te comentaba, era el trabajo que se viene haciendo con diferentes actores, por ejemplo, con Naciones Unidas y con Max Hernández del Acuerdo Nacional venimos trabajando en estos eventos de diálogo y consenso para el bienestar de las personas, ¿no? Que son en diferentes regiones del país. Entonces, ahí participan diversos representantes de trabajadores, de las MIPES, de la sociedad civil, de la academia, y es un espacio de reflexión. Y este espacio de reflexión, de diálogo, está segmentado por ODS. Entonces, lo importante es identificar cuáles son esas brechas, esos problemas, por ejemplo, que se tienen en cada región, identificar cuáles son esas oportunidades, pero tener ese diálogo para entender cuáles son estos retos y estas oportunidades, ¿no? Entonces, creemos que de estos espacios tenemos que seguir fomentando muchos más, escucharnos más entre todos los grupos de interés, conectarnos más, y eso en el sentido de las necesidades y las oportunidades surgen en estas conexiones, ¿no? Y también escuchando algunas experiencias positivas que se tienen de cara a estos diálogos, estos consensos, en algunas rutas que se pueden haber hecho en ODS de salud, de bienestar, de educación, que se puedan replicar. Creo que algo importante es en la ruta de sostenibilidad en el país y de cara a los diálogos que comentaba, es identificar qué cosas se vienen haciendo, qué cosas vienen funcionando para replicarlo, ¿no? Y no comenzar desde cero muchas cosas que hay actores que ya lo vienen haciendo. Entonces, es creo importante porque vivimos en un país muy fragmentado y debemos trabajar un poco más, de manera más cohesionados y creo que estos espacios que hay diferentes actores con miradas distintas, pero que podemos sentarnos a conversar y a identificar cómo podemos sacar al país o a la región adelante, es la manera como se debe abordar los temas, ¿no?
Ujú. No, e interesante además que hayas mencionado la mirada descentralizada, que creo que también es bien importante, ¿no? De cómo llevamos estos espacios a otras regiones del país, donde también podamos recoger esas expectativas y esas voces. Así que muy bueno lo que comentas. Y ahora, bueno, para cerrar, Verónica, te damos 2 minutos para que nos hagas un pitch sobre la pregunta, digamos, que ha sido el espíritu de la conversación de hoy, ¿no? ¿Por qué los gremios, y en concreto el sector privado, debe reforzar su compromiso y el trabajo en la agenda de sostenibilidad del país? ¿Por qué no deben postergarlo más? Ya, yo me acuerdo hace casi 20 años, 18 años más o menos, cuando inicié mi ruta por la sostenibilidad, que todo se veía un poco lejano y aislado. Y ahora, a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, veo el recorrido que hemos tenido como país y hemos avanzado. Y se han hecho un montón de cosas, hemos avanzado. La mirada de este capitalismo más consciente, este tipo de liderazgo ha avanzado. Ciertamente hay que acelerarlo, pero no dejo de sentirme optimista eh, porque hay líneas de acción, hay actores importantes y el país tiene un montón de potencialidades. Entonces, tenemos que verlo de esa manera. Entonces, asociándolo a la sostenibilidad, ya tenemos evidencia y data muy, muy clara sobre todos los temas ambientales, sociales y de desarrollo en nuestro país, que no es necesario que lo repita. Entonces, simplemente es ahora cómo unimos esas iniciativas, cómo unimos esos puntos para juntos salir adelante. Y eso, sostenibilidad es desarrollo. Y eso es lo que necesita el país. Y no creo que haya una persona que ahorita no sepa la importancia de involucrarse, ya sea cual sea su negocio o su rol en la sociedad, para entender que esta agenda ya se quedó y es la nueva manera de ver no solo los negocios, sino la manera de desarrollarse en cualquier sociedad. Entonces, eso es. De acuerdo, no, de acuerdo, sin duda. Y la evolución que tú has mencionado en los últimos 20 años en el país se ha visto y creo que antes hubiera sido imposible tener espacios como un CAE ejecutivo solamente hablando de empresas con propósito, solamente hablando de los esfuerzos de sostenibilidad y hemos visto que ya lo hemos tenido y creo que lo mismo pasa con las propias proyectos, iniciativas que vienen impulsando gremios como Confiep. Así que, sin duda alguna, vemos que cada vez cobra más relevancia y esperemos que así lo siga haciendo y sobre todo que se siga propiciando este trabajo articulado que ustedes tanto vienen impulsando también. Así que muchísimas gracias, Verónica, por acompañarnos en este segundo episodio y nada, para nosotros será hasta la siguiente oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Manuel. Gracias por la invitación y seguimos. Adelante. Así es, adelante.